vamos a analizar la actividad de la personalidad humana, específicamente cuál es la fuente de la actividad. Nosotros ya tenemos claro de la actividad y varios conceptos que vamos a ver en esta nueva diapositiva, en esta nueva presentación. Ya ustedes deben de tenerlo claro porque ya hemos hecho un análisis de. Siguiente diapositiva. La actividad de la personalidad humana. La personalidad se forma en el proceso de interacción activa con el mundo circundante, lo cual resulta posible gracias a la actividad. Esta idea ya la desarrollamos de manera exhaustiva anteriormente. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Si nosotros tenemos claro, compañeros, que la personalidad se forma en el proceso de interacción activa con el mundo circundante y que esto se da gracias a la actividad, nuestra tarea como estudiantes en psicología, nuestra tarea como psicólogos es entonces mostrar las causas de esta actividad, mostrar sus formas psicológicas y sus manifestaciones. ¿Por qué? Vean qué preciosura lo que Petrovsky plantea. Porque precisamente cuando ustedes tengan el feeling, cuando ustedes tengan la capacidad que estamos desarrollando ahorita de encontrar las causas de la actividad de una persona, de encontrar sus formas psicológicas y de sus manifestaciones, miren qué precioso lo que dice Petrovsky. Eso significa caracterizar a la personalidad desde el punto de vista de sus inclinaciones y de sus relaciones más vitales. Al menos voy a mencionar a Molina, Ack, y me parece, no sé si Marlon Eli, me parece que están en método diagnóstico. Esta clase es fundamental en método diagnóstico, porque en método diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos? Caracterizar la personalidad humana. ¿Y qué es lo que hacemos? Averiguar las causas de la actividad, averiguar sus formas psicológicas y cómo se manifiesta, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues averiguando cuáles son las inclinaciones y sus relaciones más vitales. Por eso les digo, y por eso tiene razón el maestro Vides cuando dice, ser psicólogo no es comida de hocicón. Cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada adolescente que usted evalúa es único e irrepetible y por lo tanto la forma de análisis será única. En psicología no hay recetas preestablecidas para encontrar las causas de la actividad de una persona, forma psicológica y sus manifestaciones. No hay recetas. Tenemos tal vez instrumentos estandarizados, tal vez tenemos cuestiones formales, pero recetas para decir, así como evalué a Molina psicológicamente, con esto mismo, así como hice con Molina, voy a evaluar a Marlon Eli. No es posible. Y quien lo haga, tarde o temprano va a fracasar como psicólogo. Entonces, la gran tarea es mostrar estas causas, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, la gran tarea nuestra es, encontrar cuáles son las fuentes de la actividad de la persona. Siguiente diapositiva. Fuentes de la actividad de la persona. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra pregunta guía? Entonces, ¿qué es lo que actúa en calidad de fuente de la actividad de la personalidad humana? Perdón, esta es una de las preguntas, compañeros, que le ha ocupado a la psicología básicamente desde que se convirtió en ciencia. Es decir, básicamente esta pregunta también ha estado presente en el análisis de la persona desde los griegos, desde los persas, desde los chinos. Es una pregunta que, realizada de diferente manera, es lo que siempre se buscó. Y es digamos, el key que siempre se había buscado de la persona humana. Bueno, ¿y qué es lo que actúa en calidad de fuente de la actividad? Es decir, ¿qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que hace que yo actúe? Y aquí vamos, con Freud no me voy a detener mucho. Esta diapositiva realmente va a ser una clase muy, digamos, así, a pasón, porque yo los mandé a leer esto. Y era lo que yo les decía. Petrovsky va a agarrar literal como hijo de crianza a Sigmund Freud.
Y alguien me podría decir, ¿y por qué solo a Sigmund Freud? Ya les dije. Sigmund Freud, en las primeras décadas del siglo XX, estaba planteando su teoría psicoanalítica. Y en esta misma época, en Rusia, se estaba dando la conformación de la psicología científica. Entonces, el más famoso de los psicólogos como tal es Sigmund Freud en este momento. Y la teoría psicoanalítica se está esparciendo casi que por toda Europa. Entonces, incluso los rusos le van a llamar psicología burguesa. Entonces, por eso es que va a agarrar. Entonces, dicen ellos, bueno, Sigmund Freud, allá por Alemania, allá por Austria, Sigmund Freud ha explicado que la fuente de la actividad, dice, es lo siguiente, o ha planteado lo siguiente: el hombre es activo como resultado de que en él se manifiestan impulsos instintivos heredados de sus antepasados, los animales, tratando de darle respuesta a qué es lo que mueve a la persona. Dice Freud, bueno, son los impulsos instintivos que nos han heredado los animales. Y en primera instancia, dice, es el instinto sexual y el de autoconservación. ¿Qué me mueve a mí a actuar? ¿Qué me mueve a mí a desarrollarme dentro del contexto? Dice, Freud ha dicho que es el instinto sexual y el instinto de autoconservación. Como no me quiero morir, me comienzo a reproducir y comienzo a buscar las formas de manera egoísta de sobrevivir. Sin embargo, en la sociedad, dice Freud, los instintos no pueden manifestarse tan libremente como en el mundo animal. Es decir, yo no puedo andar desnudo aquí en el cantón. O sea, yo no puedo andar desnudo en la ciudad, ¿ya? Porque en la sociedad no se pueden hacer, porque tiene reglas, porque tiene normas. Entonces, esta impone al hombre múltiples limitaciones y somete sus inclinaciones a censura, lo que obliga al hombre a suprimirlos o a ahogarlos. Dice, establece estándares de comportamiento. La sociedad establece estándares de lo que debo de hacer y de lo que no debo de hacer. Y me las impone. Es decir, me dice, usted tiene que hacer esto. Y por lo tanto yo, cuando me dicen, usted no puede andar desnudo, usted no puede estar allí teniendo relaciones sexocoitales frente a todo mundo, porque eso no se puede, porque la sociedad no lo mira bien, porque lo vamos a sancionar, porque esto y lo otro. Entonces yo los suprimo, los ahogo, es decir, no lo hago. Pero eso no significa que esos instintos desaparezcan, dice él. Vea lo que dice. Las inclinaciones instintivas, por lo tanto, resultan de esta forma desplazadas de la vida consciente de la persona porque se vuelven vergonzosas e inaceptables y comprometedoras, por lo que pasan a la esfera de lo subconsciente. Pero, ojo con eso, no desaparecen. Aquí Petrovsky había hecho un error de cálculo, porque realmente quizás no había leído bien a Freud. Porque Petrovsky dice que Freud dice, así en una especie de chambre, que como son comprometedoras, pasan a la esfera de lo subconsciente. No, realmente Freud dijo que pasan a la esfera de lo inconsciente. Obviamente no se había hecho bien la lectura de Freud para ese momento. Entonces, realmente dice Petrovsky, al subconsciente. No, la verdadera es que dice Freud, se pasan a lo subconsciente, porque son vergonzosas, pero, ojo con eso, estas inclinaciones instintivas, al conservar su carga energética, ellas siguen dirigiendo el comportamiento desde la esfera de lo subconsciente, es decir, desde la esfera del inconsciente. Ojo con eso, que ahí hay un error, y no es mío, es de Petrovsky, aunque no lo crean, él se puede equivocar también. Es decir, dice Freud que cuando nosotros suprimimos, cuando nosotros pasamos a la dimensión del inconsciente todas aquellas inclinaciones que fueron vergonzosas o que la sociedad me impuso determinadas reglas que debo de cumplir, es cierto, dice Freud, allí esas inclinaciones instintivas no pierden su carga energética, sino que las conservan. Entonces, ¿quién es la fuente de la actividad?
para Freud, las inclinaciones instintivas, porque dice más adelante, aunque reaparecen en diferentes formas de la cultura humana y en diferentes productos de la actividad humana. Es decir, perdón, Oscar, que ya no dije siguiente diapositiva, yo me emociono, ok, discúlpame, ¿oíste? No he estado diciendo siguiente diapositiva, siguiente, porque me emociono. Entonces dice, Freud tiene un texto, vuelvo e insisto, quien quiera vaya y se lo lea. Dice, estas reaparecen en diferentes formas de la cultura humana y en diferentes productos de la actividad humana. En estas 2 líneas y media, Freud tiene el texto de El malestar en la cultura. Vayan y léanselo. Allí es donde él está diciendo cómo es que reaparecen estas inclinaciones instintivas en las formas de la cultura humana. Ojo con eso, no me voy a detener mucho allí. Pero dice, por ejemplo, cuando un hombre hace un edificio, el edificio es una representación del falo, es decir, es una representación del pene. ¿Y por qué hace un edificio? Dice, porque quiere manifestar su inclinación instintiva del hombre con el pene, ¿no? Porque recuerden que el falo es un elemento transversal en toda la teoría psicoanalítica. Dice, ¿por qué hace un edificio? Dice, porque es una manifestación cultural de sus inclinaciones instintivas del pene, dice. Entonces, por eso es que hay muchos edificios. ¿Por qué hay una casa amplia? ¿Y por qué la construye así? Porque es una representación de las inclinaciones instintivas de la vagina, dice, ¿no? Amplia, con cavidades. Alguien usted dice, uy, pero qué raro, ¿cómo se...? No, es que es así, jóvenes. ¿Y por qué podemos hablar así? Para empezar, no hay que condenar a Freud, hay que ir a leer sus textos, compañeros. Hay que ir y leer, por ejemplo, El malestar en la cultura. Hay que ir y leer el texto de la interpretación de los sueños, donde ustedes podrán encontrar todas estas ideas de manera más amplia. ¿Ya? Entonces, dice Petrovsky, la psicología rusa analiza a la persona como un ser social y no biológico. Obviamente en contraposición a Freud. Recuerden que él está contestándole a Freud. Y dice, hay unos neofreudistas. Recuerden que los neofreudistas ya son la Karen Horney, es una neofreudista. Erik Erikson es un neofreudista. Digamos, Carl Jung todavía no entra en el término neofreudista porque recuerden que yo les he dicho que Carl Jung realmente se forma con Freud. Él es un freudista, aunque se separa de Freud, al final pues sigue siendo un freudista. Pero los neofreudistas como Erik Erikson, como la Karen Horney, en la comprensión de la actividad de la persona sugieren que en primer plano interviene la dependencia de la personalidad con respecto al medio. Karen Horney, si ustedes se leen el texto de la Susan Cloninger, ustedes van a ver que Karen Horney se va a centrar en elementos eminentemente culturales y sociales en la formación de la personalidad humana. Pero luego la Karen le mete, voy a decirle así, como que fuera mi hermana, la Karen más adelante regresa a una explicación eminentemente psicoanalítica. Es decir, vuelve al elemento biológico, aunque le mete un poquito así, como que le mete la segunda, quizás para distanciarse de Freud, introduce los elementos culturales y sociales, al final termina explicando la personalidad humana desde un elemento eminentemente biológico, por lo tanto, desde un elemento freudista. ¿Ya? Entonces, la personalidad surge en calidad de simple función del medio social, la cual la define automáticamente. ¿Cómo? Obviamente es una crítica que se le está haciendo a Sigmund Freud y a todos los que han planteado la personalidad desde la cuestión biológica. Y dice, bueno, los neofreudistas en el análisis de la personalidad, al final lo que hacen es hacer una simple y mera representación del medio social. Es decir,
como yo estoy en un medio social determinado, entonces ese medio social va a formar mi personalidad. Y esto, Petrovsky insiste, se constituye en un error epistemológico y teórico, porque no es posible, ¿ya?, explicar la personalidad humana desde un solo factor. No es posible explicar como fuente de la personalidad, por ejemplo, los elementos instintivos, las inclinaciones instintivas como lo había hecho Freud. Entonces, la tarea, dice, bueno, aquí la siguiente dice, los neofreudistas adjudican al hombre en calidad de impulsos necesarios para actividad las particularidades de la clase dominante, pero no resuelve la cuestión sobre qué es lo que engendra las distintas formas de la actividad, incluso aquellas que no responden a la clase dominante. Aunque los neofreudistas, digamos, le pegaron en el clavo de que al final la personalidad humana se forma en esa interrelación o en esa representación del medio social, le pegaron cuando dicen que la personalidad que se forma en los sujetos es la que la clase dominante impone. Pero todavía no nos dice o no se resuelve la cuestión sobre qué es lo que engendra las distintas formas de actividad, aún aquellas que no responden a la clase dominante. Por ejemplo, ustedes y yo nos estamos distanciando de una formación de la personalidad a partir de lo que la clase dominante nos impone, y es una lucha, ¿no? Yo lo que hago es una lucha de tratar de separarlo de esa formación de la personalidad a partir de lo que la clase dominante quiere. Y aún así los neofreudistas no le pegaron, porque ¿cómo se explica que hay varias personas en El Salvador que no sigan o que no se formen a partir de lo que la clase dominante nos quiere imponer? Especialmente en este momento tan crítico de la que vivimos en nuestro país. ¿Por qué la cólera, por ejemplo, del Lord Supremo cuando se le critica? Precisamente porque aquí cometen un error sus asesores. Hay muchas personas que no van a responder a lo que la clase dominante está tratando de imponer. ¿Y por qué es? ¿No? ¿Por qué se da esto? Pues hasta este momento no podemos tener una respuesta, aunque ya más o menos la sabemos. Siguiente diapositiva. No es suficiente reconocer el papel del medio social sobre la actividad de la persona, sino que es necesario mostrar cómo de la interacción de la persona y el medio surgen las causas iniciales de la actividad en relación al medio. Y en esto, compañeros, realmente no tenemos todavía una explicación total. Realmente ustedes se están formando para esto. Realmente ustedes se están formando para dar una respuesta a esto. No es algo que nosotros tengamos ahorita así como una receta mágica. Es esto. Pero sí es clave lo que nos está diciendo Petrovsky. Nuestra tarea y la tarea de todos ustedes como estudiantes es mostrar cómo de la interacción de la persona y el medio, cómo de la interacción de los elementos biológicos y sociales, cómo de la interacción de lo exopsíquico y lo endopsíquico surgen las causas iniciales de la actividad en relación al medio. Es decir, surgen las causas iniciales de la forma del comportamiento de la persona en relación al medio en el que se mueva, pero que no le explica todo, porque hay otras cuestiones que deben de ser analizadas y que por ser introducción a la psicología no nos vamos a meter ahí, ¿no? Entonces, compañeros, después de este pleito que ha tenido Freud con Petrovsky, la actividad de la personalidad humana desde la psicología materialista dialéctica. Bueno, vean, conozcamos la propuesta que tiene Petrovsky sobre cómo vamos a analizar nosotros la fuente de la actividad humana. Entonces dice Petrovsky, la psicología materialista, al resolver, ojo con eso, el problema de la personalidad desde posiciones del marxismo-leninismo, parte de que ésta manifiesta su actividad en el proceso de interacción con el mundo circundante, es decir, en la actividad. Con esto me los he traído desde hace rato, compañeros. Desde hace rato me los he traído
Y de hecho, se recuerda que la primera unidad le dimos con toda la cuestión de la actividad. Entonces dice Petrovsky, nosotros tratamos de resolver porque tratamos de conocer la interacción que se da entre la persona y el mundo circundante, ¿no? Cómo de manera dialéctica se están influyendo elementos biológicos con elementos sociales, cómo de manera directa se están interactuando los elementos exopsíquicos y endopsíquicos. Ya ustedes saben de qué estamos hablando. ¿Y esto cómo se da? Mediante la actividad. Hay un hombre, hay una mujer que está poniendo de manifiesto o que se está poniendo de manifiesto en la actividad constante que está realizando en el medio circundante, ¿no? En calidad de motivo, entonces, ¿cuál es la fuente, dice él, de la actividad? En calidad de motivos incitantes de la actividad del hombre, la propuesta del materialismo dialéctico, del marxismo-leninismo, es que las fuentes de la actividad de la persona son sus necesidades. Esto es clave, son sus necesidades. Porque dicen ellos, son ellas las que incitan al hombre y a la mujer a actuar en una forma y en una dirección determinada. Niéguenme eso. Díganme que ustedes no actúan a partir de las necesidades. Ya más adelante vamos a ver, hay un montón de tipos de necesidades y las vamos a ver. Yo creo que mañana miramos eso. Pero lo que queda claro es que todos ustedes actúan porque tienen una necesidad determinada. Una necesidad de conocimiento, una necesidad material, una necesidad espiritual, una necesidad laboral, una necesidad de lo que ustedes quieran. Pero todos ustedes están estudiando, al menos estas 109 personas, 113 personas que realmente vienen a las clases y se rebuscan por venir a las clases, están acá, se están moviendo, se están incitando a actuar porque tienen una necesidad que quieren resolver. Entonces, la necesidad, entonces, ¿qué es la necesidad? ¿O cómo vamos a entender la necesidad? Desde el marxismo-leninismo, desde la psicología rusa, la necesidad es un estado de la persona que expresa su dependencia de las condiciones concretas de existencia y la cual actúa de estimulante para la actividad del hombre y la mujer. ¿Qué es la necesidad? Es la dependencia que yo tengo del medio en el que me muevo, compañero. ¿Sí? Y eso es necesidad. Ejemplo. Esto es solo un ejemplo, nada más lo voy a leer. La dependencia de la persona de determinadas condiciones de vida de existencia se convierte para ella en un estímulo que la impulsa a realizar una serie de acciones concretas. Recuerden que ya analizamos el término de acciones. Y aquí se descubre su carácter activo o pasivo de la personalidad. Yo tengo que ir a clases de introducción a la psicología. Bueno, dependo de las condiciones de vida. Entonces, ¿las quiero superar? Estoy en mi carácter activo. No las quiero superar, estoy en mi carácter pasivo. Y entonces me pongo como, no tengo buena señal, no tengo esto, no tengo recarga, no tengo lo otro. Sin intentar superar esas condiciones determinadas de vida. Obviamente, si ya intenté superar esas condiciones de vida y si ni así se puede, eso es muy, muy diferente. Ojo con eso. Pero alguien que por puro comodidad dice, hombre, mi excusa va a ser que no tenía conexión a internet. Esa va a ser mi excusa y con eso voy a reclamar. Está poniendo de manifiesto su carácter pasivo de la personalidad. Pero si usted, como yo, que ahora estoy lejos, he intentado, ahora de hecho ponemos recarguitas aquí donde estoy y me ha funcionado muy bien. Pero ¿qué hago? No, intento superar mis condiciones concretas de vida. Mis condiciones determinadas de vida me dicen que aquí no hay conexión a internet por vía cableado, que aquí no llega Claro, Tigo, Movistar o cualquiera para internet, para estas comunidades. Y aquí lo único que tenemos son teléfonos celulares que funcionan como router. De hecho, mi teléfono funciona en mi casa como router en este momento. Pero hay que poner una recarga de $1. Y de hecho así estamos. Ponemos una recarga de $1 y tenemos. Entonces, superé mis condiciones determinadas de vida. Estoy en mi faceta activa de mi personalidad. Pero si ni siquiera busco superar esas condiciones, entonces estoy en la faceta pasiva. Entonces, la actividad de la persona se manifiesta en el proceso de la satisfacción de las necesidades, ¿no?
¿Quiere usted saber cómo es la actividad de una persona? Analice los procesos de satisfacción, necesidades y va a tener un muy buen panorama de esa persona, ¿ya? Siguiente diapositiva. Las necesidades del hombre se forman en el proceso de su educación, o sea, en el contacto con la cultura humana. Y esto es clave porque las necesidades, al contrario de una visión eminentemente biologicista, como lo plantea Freud, que podríamos decir que las necesidades allí surgen nada más de manera instintiva, la clave acá, y esto yo los he traído también cuando estudiamos, cuando estudiamos las leyes del desarrollo, yo les decía, no, las necesidades del hombre y de la mujer no son de manera instintiva, se forman en la educación y esto es clave. Quien a usted no le haya enseñado el valor que tiene la educación, a usted viene a la universidad para pasar, para buscar novio, para buscar novia, para hacer amigos, para todo, menos para aumentar el acervo de conocimientos. Quien no ha estado en un medio donde se le dé el valor necesario a los procesos de educación, no va a sentir la necesidad cultural de leer un libro, no va a sentir la necesidad cultural, por ejemplo, de leer algún periódico, el que sea. ¿Me explico? Es decir, las necesidades de esta visión se forman en el proceso de la educación, es decir, en el contacto con la cultura humana. Y luego, obviamente, con la ayuda de instrumentos, el hombre está en capacidad de modificar los objetos. Precisamente en ese proceso de educación se van creando instrumentos y estos instrumentos modifican los objetos. Los adaptamos para la satisfacción de nuestras propias necesidades, las cuales obviamente son producto del desarrollo histórico. El hombre, por lo tanto, siguiente diapositiva, el hombre en el proceso de satisfacción de estas necesidades se manifiesta como un proceso activo, con un fin determinado y como un proceso que posee una forma de actividad desarrollada socialmente. Es decir, en ese proceso de satisfacción, ustedes y yo somos un agente activo, que tenemos un fin determinado y que tenemos una forma de actividad desarrollada socialmente. Es decir, ya está. En esto hemos insistido bastante, en que cuando usted y yo nacemos, muchas de las cosas con las que nos encontramos ya están formadas. Solo es cuestión de irnos, es cuestión de ir conociendo, de ir teniendo contacto con ella, pero por supuesto de modificar. Vuelvo, insisto, ustedes tienen la capacidad de poder cambiar la idea que se tiene de los psicólogos en nuestro país. Usted tiene a muchas personas les molesta tremendamente cuando yo digo de que usted tiene la capacidad de cambiar la visión desde una idea usted puede tener una visión de un psicólogo mediocre, acomodado, ¿sí? Y formarse también como psicólogo o como psicólogo mediocre, acomodado, pero también tiene la capacidad de ir más allá y formarse como un científico de la psicología, como un científico de la conducta humana y con esto ganarse el pan nuestro de cada día. Muchas gracias por su atención.